¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 27 de septiembre de 2020. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Mérida ya mes y medio de que llegamos mi familia y yo, y estamos muy contentos en este lugar que el Señor nos ha permitido trasladarnos y establecernos por acá, seguir ministrando y seguir trabajando, los niños en la escuela y gracias a Dios todos bien. Acabamos de ir el día de ayer a un hermoso cenote de los más de 2000 que existen cerca de aquí de la ciudad de Mérida. El cenote Tzoncabal, a 50 minutos de la ciudad de Mérida. Hermoso, ahí estaremos poniendo una fotografía. En el Face también mi esposa ha subido para compartirles de esta maravilla que Dios ha creado y que podemos ahora disfrutar. Pues bueno, desde el inicio de esta pandemia que ha azotado a nuestro país y a todo el mundo, se considera a partir del 28 de febrero, cuando inicia ya de manera fuerte en nuestro país, han habido 720,858 casos de coronavirus, de los cuales han fallecido 75,844 personas. Además, en lo que va de la pandemia, se han perdido más de 1,100,000 empleos y hay una caída en la economía en lo que va de 2020 del 6.5%. Quien sabe de números sabe que esto es terrible, es doloroso lo que está viviendo nuestra nación. Pero te pregunto a ti, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes en este tiempo de la pandemia que aún se ha extendido? Ya en algunos lugares empiezan a abrir algunas cosas. Les comentaba, ayer fuimos de paseo mi familia y yo, y bueno, ya aquí en la ciudad de Mérida se están abriendo algunas cosas para que la gente pueda pasear y se empiece a reactivar la economía en el lado de turismo. Pero ¿cómo te sientes tú en este tiempo? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo lo estás viviendo en este momento? ¿Cómo ha sido afectada tu salud o la salud de tus seres queridos? Que quizá algunos ya han partido con el Señor y que nos duele y los llevamos en el corazón. Muchos de ellos hemos orado por ellos y el Señor ha contestado en la manera que a veces no esperaríamos, pero que Dios tiene su tiempo y su momento, llamándolos a su presencia, a nuestros seres queridos de esta manera. ¿Cómo te sientes en tu economía? ¿De qué manera ha afectado esta pandemia, este tiempo doloroso, este tiempo de crisis, de caos en nuestro México y a nivel internacional? ¿Cómo lo sigues experimentando? Ya en algunos lugares, insisto, se van a considerar abrir nuevamente, incluso las escuelas, se están considerando algunas, regresar ya a partir de octubre, no lo sabemos, pero ¿cómo te sientes tú en este momento? ¿Cuál es tu experiencia en este momento que estás escuchando esta palabra? Y precisamente hablando de caos, hablando de problemas, de situaciones difíciles que tenemos que enfrentar como seres humanos, me llamó la atención una palabra en un libro que estoy editando. Es un libro que ya fue publicado en la Unión Americana en inglés y que ahora el autor me ha pedido que lo traduzca y que edite su libro para habla española. Y entonces, bueno, hay una palabra que me ha llamado la atención de este libro y esta palabra es entropía. Entropía, en pocas palabras, es el grado de desorden que hay en un sistema. En el estudio de la entropía se dice que este desorden trae al final una completa estabilidad, un máximo equilibrio. El universo tiende, dicen los científicos, al desequilibrio y a la inestabilidad que provoca el caos, pero después de este caos viene una tranquilidad y viene una estabilidad que es la que permea en el universo. Después del inicio de la pandemia ha sido común ver videos de animales salvajes paseando por las calles en diferentes países del mundo, y esto ilustra precisamente cómo después de ese desorden, de ese caos, se estabiliza en un orden diferente las cosas, la naturaleza. Ahí en Mateo 21 del 23 al 27, en la palabra de nuestro Dios, si gustan buscarlo, acudan a sus Biblias, los que tengan un ejemplar de la Biblia. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en Mateo 21, del 23 al 27, hablando de caos y de orden, hablando de desorden, hablando de estabilidad. En este tiempo te he preguntado cómo lo estás viviendo, cómo lo estás asumiendo, y vamos a leer una porción en la palabra de Dios
que nos habla del caos en el que estaba nuestro Señor Jesucristo, o más bien del caos que reinaba alrededor de Él cuando Él predicaba, cuando Él hablaba, cuando Él enseñaba. En esta porción se habla de ese momento cuando Él está enseñando en el templo y predicando. Y ese caos que generaba en aquellos corazones que no estaban de acuerdo con Él, como por ejemplo los sacerdotes, la clase sacerdotal, los gobernantes de su tiempo, se le acercaron y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Bueno, vamos ahí a la palabra del Señor y vamos a leer entonces Mateo 21 del 23 al 27. Y dice la Biblia: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Obviamente nuestro Señor tenía una autoridad que le era dada del cielo, una autoridad que el Padre le había entregado. Ellos reconocían que tenía una autoridad, pero querían hacerle caer a través de sus palabras, de la manifestación de que él dijera. Ellos sabían entonces que había una autoridad, que había un poder para hacer las cosas que él hacía. Y le preguntaron para hacerlo caer. Sin embargo, nuestro Señor, en la autoridad y en el control que él tenía en medio del caos, les dice: contéstenme ustedes también esta pregunta. Y entonces les hace una pregunta que nuestro Señor sabía que ellos no podían contestar, porque de una o de otra manera ellos mismos se enredarían en sus propias palabras. Nuestro Señor, con la autoridad que tiene, puede enfrentarse a aquellos que se le oponían. En medio del caos, en medio de la turbulencia que causaba su misma presencia, Dios estaba en control de todas las situaciones. Regresamos entonces a esta palabra dominguera, entropía. Ya dijimos que la entropía es el grado de desorden en un sistema, y este sistema está compuesto por materia viva, que necesita básicamente dos elementos para oponerse a la entropía, es decir, al caos. Estos dos elementos que un sistema necesita para no llegar a caos, para no llegar al desorden, son energía y estructura capaz de aprovechar esta energía. Todo sistema, nuestro cuerpo es un sistema. Para que nuestro cuerpo no devenga en un caos, como lo puede ser la enfermedad en nuestro cuerpo, necesitamos una estructura sana, una estructura firme que pueda sostener ese caos, ese desorden que provoca la enfermedad, pero además necesita nuestro cuerpo una energía que pueda albergarse en este sistema llamado cuerpo, lo que el Señor nos ha dado, y que esa energía pueda entonces contrarrestar todos los ataques que tiene nuestro cuerpo a través de la enfermedad. Esto lo hablamos en cuestión física, pero también en cuestión del alma. La semana pasada, una mujer joven de 23 años de edad intentó quitarse la vida en la Ciudad de México, ahí en el metro de la Ciudad de México. Afortunadamente ella se arrojó a las vías del tren, pero el convoy alcanzó a frenar y no la arrolló. La gente de vigilancia pudo sacar a esta joven de solamente 23 años sin un rasguño. Pudo salvar la vida. Una persona puede tener una estructura. La joven de la que estamos hablando tiene una estructura. No sabemos su historia de vida, no sabemos qué haya vivido. Tiene un cuerpo en donde se ha albergado todas aquellas cosas que ha vivido ella, que ha experimentado o que alguien más ha puesto en su vida, que puede ser un daño, que puede ser un dolor que se le ha causado. Seguramente esta joven está atravesando por un dolor terrible, como mucha gente que ahora está atravesando por esta situación de caos y de crisis que estamos viviendo.
No es necesario tener solamente una estructura, es necesaria una energía que traiga vitalidad nuevamente al cuerpo, que traiga vitalidad al sistema, que le dé un impulso nuevo para seguir adelante. Hablando también de la estructura, uno de los personajes de la Biblia que me llama mucho la atención y que ustedes han escuchado en muchas ocasiones acerca de su vida, José el soñador. Él tenía una estructura en su vida que le permitía tener el amor de su padre, tener la enseñanza, el cuidado de su padre, estar bajo su cuidado, bajo su protección. Él era uno de los hijos consentidos, o mejor dicho, el hijo consentido. Todo ese cariño, toda esa enseñanza, todo lo que había vivido bajo la protección de su padre, incluso el padre Jacob le había enseñado a amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso era una estructura que tenía José en su vida. Pero cuando él pasa por esos momentos de caos, de crisis, de dolor, es vendido por sus hermanos, después es llevado hasta Egipto, es acusado de manera perversa, de manera dañina, que había querido atacar a una mujer esposa de su jefe, y lo meten en la cárcel. Es decir, un caos, un conflicto en su vida, pero la estructura que él tenía y la energía que le daba, la presencia misma de Dios en su vida le permitió salir adelante, y no solamente salir adelante de la cárcel, sino establecerse como el número 2 en el pueblo, o más bien en ese imperio poderoso que era Egipto. Era la segunda persona en importancia después del faraón. Estructura y energía es lo que necesita un sistema, lo que necesita una persona para salir adelante en medio del caos, en medio del desorden, en medio de la entropía. Regresamos entonces al pasaje que leímos allá en Mateo 21 del 23 al 27. Nuestro Señor, humanamente hablando, tenía una estructura firme, porque Él había crecido bajo el cuidado amoroso de su padre y de su madre, María y José. Ya después no vemos la presencia de José, no sabemos qué pasó con él, pero seguramente nuestro Señor Jesús creció bajo un cuidado, bajo una estructura amorosa que le brindaba su madre, los seres queridos con los cuales creció. Él tenía una estructura. Esa estructura que fue formando su vida, pero sobre todo tenía la energía, tenía el poder, tenía la presencia misma del Padre. Él era Dios mismo manifestado en carne. Estructura y energía se necesita para mantener un sistema en medio del caos y en medio del desorden. Esa energía le permitía seguir viviendo, seguirse manteniendo en medio de los momentos más dolorosos en su vida, como lo fue, por ejemplo, el momento de Getsemaní, que es un momento cumbre en la vida de nuestro Señor Jesús, en la vida de ese caos que reinaba alrededor de Él. Pero no solamente es el único momento de caos, ahí iniciaba el caos verdadero, el tremendo caos al que se iba a enfrentar nuestro Señor Jesús. Jesús llora en Getsemaní. Jesús está expresando su dolor, su tremenda angustia que siente cuando se acerca el momento de su muerte. Jesús es aprendido, Jesús es insultado y escupido en el rostro por los guardias. Jesús es abofeteado por el sumo sacerdote. Lo azotan sin ninguna misericordia, sin compasión. Le colocan una corona de espinas en su frente. Sin ningún juicio lo condenan a muerte. Y aún en la cruz es insultado por uno de los ladrones que está ahí padeciendo igual que él la cruz. Todo esto es un caos que reina alrededor de la vida de nuestro Señor Jesús cuando está padeciendo por todo esto que era la consecuencia del pecado nuestro. Nuestro Señor padeció todo esto por ti y por mí, porque Él nos amó y se entregó en la cruz del Calvario. Él padeció todo esto no porque lo mereciera, Él no tuvo pecado, Él nunca pecó. Sin embargo, esto lo padeció porque Él te amó a ti y porque me amó a mí. Un tremendo caos que se encerraba ahí en todos estos momentos tremendos que Él está viviendo. Cuando Él está en la cruz, sus discípulos creían que había terminado todo, que ya su maestro había muerto, que ya no había nada que hacer. Habían matado a su Señor.
no le habían librado de la muerte, ellos no podían hacer nada, pues en estos momentos de tanto caos, de tanta angustia, de tanta inseguridad, es el momento más poderoso de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz. Ahí en la palabra del Señor en Colosenses 3:15 vemos que dice lo siguiente: despojando a los principados. Ahí en Colosenses 2:15 vemos que dice la palabra: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No dice la palabra de Dios que el momento de la victoria se dio cuando nuestro Señor Jesús resucitó. Es una muestra evidente de la victoria de Jesús en la cruz. Lo que está diciendo es que desde el momento ahí de mayor caos, de mayor angustia, de mayor depresión en todos los que lo seguían, en ese caos que se ha generado desde que Él fue aprendido, pero ese caos que también inició desde que Él empezó a predicar y todos aquellos que se le oponían estaban celosos de su enseñanza. Todo ese caos parece que llega a su punto clímax ahí en la cruz, pero en ese momento de mayor caos, en ese momento de mayor angustia, dice la palabra de Dios que Cristo exhibió a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor en medio del caos trae orden, trae de su presencia, esa presencia que nos ha llenado de energía, esa presencia que nos ha dado amor, que nos ha dado protección, que nos ha dado esperanza. En medio del caos, Dios trae de su paz, Dios trae orden, Dios toma el control de tu vida. Y ahora en este momento, esta palabra que está siendo muy breve, pero quiero ser muy enfático y muy directo contigo. Contigo que quizá no has abierto la puerta de tu corazón al Señor. Que quizá en este momento te sientes en el clímax del caos, del desorden por todas las cosas que han venido a tu vida. Quizá hay desorden ahí en tu trabajo, quizá has perdido el trabajo. Quizá de manera injusta te han corrido, te han despedido. Quizá hay conflicto en tu matrimonio, quizá hay conflicto en tus hijos, en tu familia, cuando los hijos empiezan en una etapa diferente, que es la que estamos viviendo también nosotros como padres, en la adolescencia. Hay cosas que no sabemos cómo afrontarlas, nadie nos enseñó a ser padres. Y es en ese momento cuando nuestros hijos se nos pueden escapar de nuestras manos y los podemos perder. No sé cómo te sientas tú en este momento con respecto a la paternidad que has dado a tus hijos. Pero yo quiero decirte que en medio del caos, que en medio del desorden, que en medio de todas las situaciones que tú estás viviendo, Dios quiere tomar el control de tu vida. Dios te ofrece por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, te ofrece que tú deposites en Él toda tu carga, toda tu angustia, toda tu desesperación que ha causado todo este caos en medio de la pandemia, en medio de tanta inseguridad que vivimos en nuestro país. Dios quiere darte de su paz. En ese caos que estás viviendo, en esa angustia que estás sintiendo, Dios quiere tomar el control de tu vida y empezar a poner pensamientos de paz, pensamientos de gozo. Él te está diciendo que ahí en medio del caos, Él quiere reinar sobre tu vida. Él quiere traer pensamientos de gozo y de paz, de libertad a tu vida. Aquellos pensamientos que eran de muerte, quiere transformarlos en pensamientos de vida. Aquellas señales de tristeza y de depresión, Él quiere transformarlas en gozo. Él quiere poner alegría, quiere poner de su paz en tu vida. Quiere establecer su reino sobre tu vida. Hay una frase que yo he repetido varias veces y que me encanta. Juan Wesley, en los momentos de la angustia, en los momentos de tristeza y depresión, él decía lo siguiente: no me acongojo, no me entristezco. Veo al Señor sentado en su trono y gobernando bien todas las cosas. Yo te invito en este momento, que si tu vida está pasando por esa entropía, por ese caos, por ese desorden, yo te invito a que cierres tus ojos en este momento
y a que empieces a percibir con tus ojos espirituales la presencia de nuestro Dios, aquel que fue crucificado, Jesucristo, que derramó su sangre en el Calvario por ti y por mí. Que lo observes ahora que está sentado a la diestra de Dios Padre y que está gobernando bien todas las cosas. Cierra tus ojos, te invito. Ahí como familia, si están en este momento reunidos, les invito incluso a que se tomen de las manos. Si estás solo, cierra tus ojos también. Y te invito a que en el Espíritu veas a Jesús sentado en el trono, gobernando bien tu vida, gobernando bien cada uno de los aspectos que traen descontrol a tu vida. Te invito a que veas a Jesús tomando control de cada aspecto de tu vida. Que tú lo veas allí en tu trabajo donde quizá te están tratando de manera injusta, donde te están atropellando tus derechos. Que veas al Señor sentado en su trono. Yo te invito a que permitas que Él tome control de esa situación que estás viviendo en este momento. Si estás pasando por una crisis en tu matrimonio, cierra tus ojos y yo te invito a que empieces a ver por fe a Jesús controlando tu vida, controlando tu matrimonio, trayendo paz, trayendo un nuevo pensamiento de gozo, trayendo reconciliación. Yo te invito a que si tú estás atravesando conflicto como padre, como madre, que estás viendo a tus hijos que se están descarriando, que se están perdiendo, yo te invito a que cierres tus ojos y que veas a Jesús tomando control de tu vida y de la vida de cada uno de tus hijos, trayendo de su paz, trayendo control sobre tu vida. Así cerrando tus ojos, te invito a que oremos en este momento. Te alabo, Padre, y te bendigo. Te doy toda la honra y toda la gloria, Padre, porque en medio del caos, en medio de la angustia, en medio de la depresión, en medio de la muerte, en medio de la enfermedad, tú te levantas en medio de nosotros y nos sigues hablando y nos sigues consolando y nos sigues mostrando cuánto amor has tenido por nosotros. La cruz del Calvario es una muestra de ese amor eterno que nos has tenido, que Jesucristo derramó su sangre en la cruz, se entregó por nosotros, padeció, fue escupido, fue mancillado, tuvo una cruz de coronas en su frente, por mí sufrió el precio de mi salvación. Señor, te alabo y te bendigo por gran amor que me has tenido. Y en medio del desorden que hay en mi vida, yo te invito a que tú repitas estas palabras ahí donde estás, en medio del desorden que hay en mi vida. Jesús, te invito a que vengas a mi vida, que traigas de tu paz, que traigas de tu gozo nuevamente, que traigas de tu presencia, que establezcas ese gobierno sobre mi vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y ahora te invito a ti que has abierto las puertas de tu corazón al Señor, que Él ha tomado control de tu vida, que si en este momento estás pasando por ese conflicto que trae la vida, por ese caos que hay en medio de nosotros, en medio de incluso de la misma iglesia, por ese caos que se ha generado por el pecado que abunda en el mundo, yo te invito a que hagas nuevamente una expresión y un voto de fe en el Señor, que deposites nuevamente tu confianza en Él, que nuevamente abras la puerta de tu corazón al Señor y que le des el control de tu vida. No solamente es para aquellos que no conocen, es también para ti que has conocido, pero que en este momento y que en muchos momentos de tu vida te has perdido, sientes que no tienes el control, sientes que estás a la deriva y entonces Jesús vuelve a acercarse hacia ti, te extiende su mano y te dice: ven a mí, yo quiero tomar el control de tu vida, quiero darte nueva paz, quiero traer de mi presencia y de mi espíritu sobre ti. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, tú me has amado, tú me has llamado, has iniciado una obra en mi vida desde hace años, desde hace tiempo, desde hace meses, desde hace semanas. Y en este momento, Señor, que me siento en crisis, que me siento en desesperación, quiero abrir las puertas de mi corazón nuevamente a ti, y que tú tomes control, trayendo de tu paz, trayendo de tu gozo, trayendo de esperanza, Señor, que traigas estabilidad a mi corazón, a mi mente,
y a cada uno de los aspectos de mi vida. Te lo pido en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Nuevamente te agradezco que hayas escuchado este mensaje. Este mensaje es para ti. Este mensaje el Señor lo ha puesto en nuestros corazones y lo queremos hacer con gozo para compartirte de aquello que el Señor nos ha dado. Te invitamos a que sigas escuchando la palabra del Señor, que te sigas alimentando, que no decaiga tu fe. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor traiga de su paz sobre tu vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.